Escuchamos la voz de Dios, que es vida y alegría a nuestras almas. Lectura del profeta Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegrados de su alegría, los que por ella le lleváis de luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestarán a sus siervos la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor, Tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Canta, aleluya, Señor. Canta, aleluya, Señor. Canta, aleluya, canta, aleluya, canta, aleluya, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó delante de él de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estáis alegres porque se os sometan los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como decía, como decía Jorge ahora, al inicio del... Perdón, como decía Jorge ahora al inicio de la introducción del Evangelio, del Rosario, perdón. Hoy precisamente hemos sido enviados a evangelizar. Toda la liturgia de la palabra de hoy nos centra en ese mensaje, de que nos dediquemos hoy, que reflexionemos hoy sobre esa labor de evangelizar a la que Jesús nos ha enviado a través de su palabra. Evangelizar no es una tarea propia del clero, aunque en algún momento de la historia parece que nos perdimos en esa parte. Que lo que nos narra el Evangelio es que las primeras comunidades eran las que en las primeras comunidades se daba esa labor, ¿verdad? O sea, Jesús empezó aquí un proceso preparando a sus apóstoles, a sus discípulos luego, y llega a este punto a estos 72 a los que también estaban preparados a través de las enseñanzas que Jesús había dejado y que les había transmitido. Ellos tenían ya esa labor, eran conscientes de esa labor de evangelización que ellos tenían que cumplir. En algún momento de la historia como que se perdió un poco esto y descansó esa tarea exclusivamente en el clero, en monjas y sacerdotes. Pero en las últimas décadas hemos ido dando vuelta de nuevo a eso. Si bien es cierto, esperamos pues que tengamos pastores que nos guíen y que nos motiven a llevar esta labor de evangelización, es una labor que desde el mismo Vaticano se han venido promoviendo cambios para que también el laico tome una posición más activa y más proactiva también, ¿verdad? Para llevar el mensaje de Dios a esas personas que todavía no lo conocen. Los bautizados, nosotros todos bautizados, creyentes, cristianos, católicos, en nuestro caso, tenemos esa misión de salir y de transmitir la enseñanza, de transmitir esa palabra de Dios a esas personas que no la conocen, a esas personas que no han llegado todavía a conocer del amor de Dios y de todo lo bueno que Jesús nos enseñó y que nos dejó a través de las Escrituras. ¿Salir cómo? Bueno, salir como discípulos, salir como salieron,
es como salió este grupo de discípulos con esa entrega, con esa convicción, además, de cómo deben de hacerse las cosas. Jesús les dio a ellos instrucciones muy claras, muy precisas, de cómo era que tenía que llevarse esa labor de evangelización. Les dio además todo el poder que ellos pudieran necesitar, ¿verdad? para incluso hacer milagros en su nombre, para incluso poder matar, dice el Evangelio al final, para poder matar serpientes y escorpiones, si es que era lo que se atravesaba en el camino. Porque bueno, la labor de evangelizar no es sencilla, ¿verdad? O sea, el Evangelio lo dice, dice que el grupo que salía iba a caminar entre lobos, eran como corderos entre lobos, y si nos venimos a nuestros tiempos actuales, en los que tenemos una iglesia tan cuestionada, tan criticada, tan atacada directamente, pero porque estamos viviendo, desenvolviéndonos en una sociedad que se ha deteriorado, que ha perdido valores, que nos quiere hacer creer que lo que es pecado, lo que es malo, ¿verdad? Es ahora lo aceptado y lo que realmente debemos hacer, que es lo cool, como dirían los chiquillos, ¿verdad? Y obviamente son actitudes y son comportamientos que se contraponen por completo a lo que nuestras enseñanzas religiosas nos han hecho ver como correcto, ¿verdad? Es muy diferente el comportamiento que la sociedad tiene actualmente a lo que la palabra de Dios nos dice que es como debemos de comportarnos. Y bueno, Jesús tiene las palabras fuertes, ¿verdad? Jesús le dice a los discípulos que aquella ciudad que se atreva a rechazarlos a ellos va a tener un día mejor que Sodoma. Y ya sabemos cuál fue la suerte de Sodoma, ¿verdad? Ni regular. Y esta ciudad que se atreva a despreciar al que llegue a evangelizar, al que llegue a misionar en el nombre de Dios, tendrá una suerte todavía peor que la de Sodoma. Pero bueno, nosotros en esta labor de evangelizar, porque al momento de pertenecer a un movimiento como el que nosotros pertenecemos, el de fraternidades, nosotros estamos dando por un hecho que asumimos, más bien, estamos asumiendo la responsabilidad de esta labor de evangelizar. No podemos quedarnos solo ahí. Esto no se trata solo, si bien es cierto, nuestras reuniones de fraternidad también son un proceso de evangelización, ¿verdad? Para nosotros como miembros de ese pequeño grupo que forma parte de un movimiento. La evangelización empieza ahí, dentro de ese pequeño grupo que tenemos. Pero es que cuando uno recibe o acepta esa tarea de evangelizar, esa tarea de misionar, uno no se puede quedar con ese conocimiento. Debe de haber un deseo ardiente por transmitir ese evangelio, por transmitir esa palabra que hemos recibido, porque es un regalo que no se puede quedar ahí, es un regalo que hay que compartir, que hay que llevar a las demás personas. Pero antes de esta labor, nosotros tenemos que vivir en intimidad con Él. Debemos vivir en intimidad con el Padre, en intimidad con el Hijo y por supuesto en intimidad con el Espíritu Santo, para poder imitarlo, dando testimonio, ¿verdad? Decía San Francisco, vayan a evangelizar y si es necesario usen las palabras, porque con lo primero que tenemos que evangelizar es con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con cómo la gente nos ve a nosotros, que nos desenvolvemos en nuestro día a día. Nosotros como fraternidades somos una comunidad cristiana, ¿verdad? Como aquellas primeras comunidades, y es nuestro deber, al aceptar pertenecer a este movimiento, imitar ese comportamiento de esas comunidades. Uno de los principales rasgos de fidelidad a esas primeras comunidades cristianas, a lo que un cristiano debe ser, es precisamente ser misioneros. Y bueno, nosotros a lo largo de todos estos años que
que hemos formado parte de este movimiento, el misionar ha sido siempre una de las tareas principales y es uno de nuestros ejes precisamente. Y es así como tenemos compañeros que cada Semana Santa se van a diferentes comunidades a misionar, compañeros que durante todo el año, o sea, porque la labor de misionar de fraternidades no termina solo ahí en Semana Santa y todo el mundo se vuelve a su casa y ya, no. Durante todo el año hay compañeros que le dan seguimiento a estas comunidades, que toman sus vehículos y se trasladan a acompañar a estos hermanos que han formado también su propia fraternidad en zonas un poco más alejadas de lo que es nuestra parroquia de San Juan. Pero bueno, misionar es además ofrecer el alimento de la fe. Es lo que les decía, es transmitir eso, es hacerle sentir a la gente ese amor de Dios, transmitirles todo esto, ¿verdad? Y es buscar precisamente a esa gente que está alejada. Y a veces no alejados solo por su propia voluntad. A veces alejados también por la parte geográfica. Porque bueno, lo dice el Evangelio, ¿verdad? La mies es abundante y los obreros son pocos. Es también por eso que la tarea de evangelizar no puede ser solo una tarea que nosotros digamos, el sacerdote es el que tiene que venir a evangelizarme, el sacerdote es el que tiene que venir a traerme el mensaje. Esta es la congregación de monjas, de ahí son los que tienen. No, es una tarea tan grande, que no se puede limitar solamente a ese clero. Es por eso que todos nosotros como cristianos tenemos que incorporarnos a esa tarea de evangelizar. Tenemos que incorporarnos a trabajar para obtener esa mies, para obtenerla y para compartirla con otros, ¿verdad? Con los otros hermanos que no tienen acceso. Cuando vivimos más cerca, digamos, en áreas más, un poco más urbanas, es sencillo acceder a ese mensaje. Y pues aquí en la parroquia tenemos misa yo no sé cuántas veces el fin de semana. En Paz 2, en Las Fuentes creo que hay una. En la parroquia son al menos 3, 4 misas el fin de semana. Pero hay comunidades que están más lejos y que son tan grandes además que los sacerdotes, que los párrocos no pueden trasladarse a todo lado. Ahí es cuando nosotros como cristianos tenemos que entrar y ahí es donde Fraternidades ha tratado también de entrar. Pero sí, es una tarea difícil porque siempre hay oposición, porque hay siempre gente, incluso dentro de la misma iglesia, que critica, que en lugar de apoyar, más bien son piedra de obstáculo, piedra de tropiezo, con sus comentarios que pueden desanimar y todo esto. Nosotros tenemos que cumplir con esa misión de abrir camino, ¿verdad? Con esa misión que también cumplió, que de excelente forma cumplió Juan el Bautista. Ustedes se acuerdan que cuando la gente seguía a Juan el Bautista y decían que seguramente él era el Mesías, Juan siempre les decía, no, yo solo vengo abriéndole el camino a alguien que viene detrás de mí, a quien yo ni siquiera merezco desatarle sus sandalias, ¿verdad? Juan cumplió con esa misión de abrir camino, pero siempre teniendo muy claro que el protagonista no era él. Y precisamente así debe ser esa labor nuestra de evangelizar. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Ahí es donde está la riqueza. No concentrar ese proceso de evangelización en nosotros como cristianos, nosotros como católicos, sino en Cristo. De ahí es de donde emana todo, de ahí es de donde sale todo, ese es el origen de todo. Ahí está la riqueza. Pero aquí hay algo muy importante que puede ser para nosotros todo un reto. Esa labor de evangelización que nosotros hacemos tiene que estar libre de prejuicios, ¿verdad? Y como humanos, ¿cómo nos cuesta a veces dejar a un lado nuestros prejuicios? Siempre como que se ven ahí, ¿verdad? Como que se meten de una forma u otra esa forma, esas cosas que tenemos metidas en nuestra cabeza por nuestra crianza o nuestra formación, que a veces también nos limitan. Pero precisamente lo que tenemos que hacer es más bien adaptarnos a lo que esa comunidad necesita, a lo que esa persona a la que nos estamos tratando de acercar necesita saber, ¿verdad? Y la iglesia se ha ido abriendo mucho
a grupos que antes eran considerados discriminados. Obviamente, siempre al pie de lo que la doctrina social de la iglesia dice, pero sobre todo haciendo que el amor impere, que sea el amor el que impere ahí y el que nos lleve a hacer que esa persona alejada por prejuicios de quienes integramos la religión, la iglesia, traerlos más bien y hacerles saber el amor de Dios. La semana pasada, en el Evangelio, los discípulos, los apóstoles, cuando Jesús fue rechazado en una comunidad, a mí me hizo mucha gracia esa frase, o sea, cuando él dice, Señor, o sea, lo rechazaron, ¿quieres que mandemos lenguas de fuego sobre esta comunidad? O sea, ellos ya querían chamuscar a toda la comunidad. Y cuando uno lee esa frase, uno dice, pero, ¿y el amor de Dios? Y todo el amor que Jesús les venía predicando durante esas semanas. No, ellos en su ira, en su humanidad imperfecta, lo que pensaron fue, los quemamos a todos. Gracias a Dios que no tenían poderes sobrenaturales y que los cristianos en estos tiempos no los tenemos, porque cuando entra en nuestra parte humana, listo, desaparecemos a cualquiera que nos, desapareceríamos a cualquiera que no escuche ese mensaje. No, o sea, esos prejuicios no deben de existir. El amor es lo que debe imperar ahí. El amor, el acompañamiento, sin mucho, de una forma sencilla, sin mucha pompa, sin mucho glamour, ¿verdad? Sino que más bien yéndonos a lo más básico, a lo que hay en el corazón de esa persona y en nuestro propio corazón, porque nosotros también necesitamos ser parte de esos procesos de evangelización. El camino no termina nunca, el aprendizaje no termina nunca. El que acepta la labor de misionero tiene que también entender que es un proceso continuo, que no es que ya yo fui a misionar y ya sé todo y tengo todo y ya lo único que queda aquí adelante es que la gente me escuche. No, el que acepta la labor de evangelizar también tiene que estar en un proceso de formación constante, continua, ¿verdad? Siempre ahí al pie del cañón, abierto y receptivo a mejorar. Es como una mejora continua, es algo que nunca para, un proceso que nunca para. Ahora bien, este proceso tiene básicamente 3 ejes. Tenemos que ser portadores de paz. Esa paz que Jesús siempre transmitía, esa paz con la que Jesús saludaba. Y él le dice a estos discípulos, ¿verdad? Cuando entréis en una casa, decir primero, paz a esta casa. Esa paz en la convivencia humana, que tanto falta ahora, que vemos cómo la gente se ataca que lo único que uno puede pensar ahí es que ahí no hay amor, que ahí no hay Dios en esos corazones. Pero usted ve en las redes sociales, la forma en la que la gente se ataca unos a otros, sin conocerse siquiera, ¿verdad? Eso es simplemente falta de Dios, es falta de amor. Tenemos que ser portadores de esa paz en esa convivencia humana nuestra, en esa cotidianidad, en ese día a día que nosotros vivimos. Cuidar a los enfermos, bueno, esta parte no podemos pensar que pues no tenemos todos el don de sanación, ¿verdad? Como la que sí tenían los apóstoles en su momento. Pero es que hay enfermedades que no son físicas, hay enfermedades que son emocionales, enfermedades que son espirituales y que lo que necesitan es que esa persona a la que usted está tratando de evangelizar reciba su atención, reciba su acompañamiento, que se sienta cercano a ese misionero que está llegando ahí, ¿verdad? Y hemos tenido procesos de evangelización en los que podemos ver que efectivamente eso se da, que la persona siente la confianza de llamar a cualquiera de mis compañeros y expresarles lo que están viviendo en sus comunidades, si la están pasando mal, si necesitan más acompañamiento, si necesitan más atención, ¿no? Depende de las realidades que estén viviendo en su parroquia. Eso es curar enfermos, es curar esos espíritus, esas emociones que a veces necesitan simplemente atención y compañía de parte de un misionero. Y compartir la mesa. ¿Qué es compartir la mesa? Es compartir esa cotidianidad. La santidad empieza en la cotidianidad, desde nuestro día a día, desde la forma en la que vivimos la palabra de Dios y desde la forma en la que llevamos nuestra religión. Eso es compartir la mesa. Es ir ahí, día a día, poquito a poco, mejorando cada día, con la meta
de que cada día una acción nos acerque más hacia esa santidad que cada uno de nosotros debe de buscar. Y nuestro modelo de comunión, sin duda alguna, es Jesús. Alrededor de él gira todo esto, alrededor de él nace todo esto, es el origen de toda esta tarea de que como cristianos debemos asumir, de evangelizar, de llevar la palabra de Dios hacia esas personas que aún no la conocen. Y debemos hacer todo lo contrario a lo que eran aquellos maestros de la ley, ¿se acuerdan? Que se conocían la ley al dedillo, por completo. Podían desarrollar uno de aquellos rollos de las escrituras y recitarlo de memoria, pero se quedaban ahí, ¿verdad? El corazón no les daba para llevar esas palabras a la acción y para poder acercarse a la gente que tanto lo necesitaba. Cierro de esa forma, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene una labor de evangelización que no puede eludir. No es solo el que decide coger todas sus cosas, dejar a su familia e irse para otro país, en un país africano, allá a misionar, no. Cada uno de nosotros, sobre todo si estamos en este movimiento, ya hemos tomado el arado y no podemos voltear hacia atrás, decía el Evangelio la semana anterior, sino que tenemos que asumir esa misión que como cristianos tenemos de evangelizar. Y si ya estamos aquí, ya hemos conocido mucho del Evangelio y mucho de cómo vivir en comunidad, es nuestro deber ahora también transmitir día a día ese conocimiento y esa paz a los hermanos que nos rodean. Muy bien, oremos pidiéndole al Señor también, porque de hoy en 8 tenemos un mini retiro en Lagunas, en Turruares. Ahí van los hermanos de la Fraternidad de San Juan Apóstol, junto con algunos otros compañeros. Pues que el Espíritu Santo se manifieste en todas estas comunidades y que el Señor nos dé siempre fuerza para llevar su evangelio y su palabra. Te suplicamos, Señor y Dios nuestro, que concedas a nosotros, tus siervos, salud de alma y cuerpo, y que por la intercesión gloriosa de la Virgen María nos libres de las tristezas de este mundo y nos conceda las alegrías eternas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues son dioses recrean tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgencita María, yo te ofrezco en este día alma, vida y vida. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Bueno, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, paz y bien a todos, que el Señor los bendiga abundantemente. Ya, seguir adelante.